buenas tardes a todas y todos. Hemos llegado a nuestros días, a la actualidad, al siglo XX y XXI, después de haber recorrido varios siglos desde el siglo XVI con Italia. Y bueno, pues para este último tema de hoy vamos a reflexionar sobre el cosmopolitismo, que es una palabra que merece algunas explicaciones, pero en fin, no vamos a adentrarnos en problemas teóricos. Etimológicamente, cosmopolitismo, cosmopolita, significa que el hombre es ciudadano del mundo y el mundo es su patria, como si fuera su ciudad natal. Claro que el cosmopolitismo, por ejemplo, que ha triunfado durante el siglo XVIII, por ejemplo, la enciclopedia y después la Revolución Francesa, pues para nosotros franceses cosmopolitismo significa que hay un centro de este mundo y el centro obviamente es París. Ojo con ese ensanchamiento aparentemente generoso, liberal, etcétera, pero que en realidad oculta muy a menudo cierto tipo de nacionalismo o de una idea de regir el mundo, de gobernarlo un poco todo mediante ideas supuestamente generosas. Pues el cosmopolitismo ha existido desde la presencia, la afirmación de naciones. El cosmopolitismo como superación de cierto nacionalismo. Y con eso pasamos a a cosas más interesantes. He pensado que como buena relación además obvia entre el tema de los exiliados que habíamos visto en la vez pasada, pues reanudar con María Zambrano, porque también la fecha de la muerte 91 nos aproxima hacia nuestra coetaneidad, y porque sobre todo es una de las figuras más destacadas, más prestigiosas de la intelectualidad española. Claro que la palabra intelectual también se asoma en la línea de horizonte de nuestro pensamiento. El cosmopolita también es un intelectual, o sea, alguien que cree en la fuerza de las ideas, y María Zambrano pues es un ejemplo de este empeño intelectual a lo largo de una vida bastante compleja. Ha sido alumna o discípula de Ortega y Gasset, también de Xavier Zubiri. Me interesa uno de sus primeros escritos de 1930, Horizonte del liberalismo, que es otra palabra que hemos visto precisamente que entronca con nuestra problemática. Y bueno, pues el exilio, Cuba, Puerto Rico, pero una vida de nómada, Europa, Roma, a ella le gustó muchísimo Roma, y por fin una situación un poco fronteriza con Suiza, precisamente cerca del pueblo donde vivió, había decidido vivir Voltaire, Fernet, que se llama ahora Fernet-Voltaire. Entonces, reconoce que este paisaje del Jura
francés, de esas montañas, de esas sierras que forman la frontera con Suiza, le ha inspirado muchísimo, que era un paisaje totalmente nuevo, y en uno de sus libros más encantadores, más fascinantes, cuyo título es Claro del Bosque, pues Claro del Bosque, el Jura tiene muchísimos bosques de abetos densos, espesos, y bueno, pues de vez en cuando esas partes más claras, más despejadas, y bueno, pues el título tiene algo que ver con esos años fronterizos entre Francia y Suiza. También otro tema grato a María Zambrano es el tema de la aurora. La aurora, el alba porque claro que el alba remite al capítulo del Quijote, la del alba sería cuando, etcétera, etcétera. Y claro que el Quijote ha sido un tema de meditación para María Zambrano de manera continua. Y dice, por ejemplo, una citación, Don Quijote se pone en camino a la hora del alba, famoso capítulo, no podía ser de otra manera en ese personaje que padece de manera ejemplar el sueño de la libertad. Claro que debajo o detrás de este personaje del Quijote que sueña con la libertad está Cervantes, que conoció la servidumbre y fue cautivo durante muchos años. Fue amiga de poetas, incluso bueno, un poeta muy del que hablé la vez pasada, Emilio Prados, muy influenciado por el pensamiento, bueno, un pensamiento que diría existencialismo, pero claro que existencialismo tiene unas sombras incluso parisienses, etcétera, pero no cabe la menor duda que existencialismo cristiano pues define bastante bien la dirección, el rumbo del pensamiento de María Zambrano. He hablado de Ortega y Gasset como maestro suyo y recuerdo este aforismo, ese pensamiento de Ortega y Gasset, la democracia es el régimen capaz de corregirse a sí mismo, el único régimen capaz de corregirse a sí mismo. Y bueno, esa escuela de tolerancia, de abertura, es realmente la lección variopinta, muy matizada del pensamiento de María Zambrano. Para un francés como yo, que he descubierto a María Zambrano, lo que nos interesa, que me interesa, es esa compaginación entre el pensamiento filosófico y la poesía. Es una poetisa, María Zambrano, no cabe la menor duda. No hay esa rigidez de pensamiento filosófico, añadamos francés, bueno, es una meditación un poco vagabunda, y eso es uno de los encantos de la prosa de María Zambrano. Bueno, por ejemplo, un libro famosísimo de María Zambrano, El hombre y lo divino, refleja evidentemente una orientación señera en el pensamiento de esta mujer. Gabriel Marcel, el filósofo católico cristiano francés, maestro del existencialismo, pero cristiano, ha sido también uno de los apoyos, uno de los pocos apoyos en Francia de María Zambrano. Y he escogido, claro que podríamos hablar más detenidamente de Zambrano, he escogido un texto bastante significativo, bastante simbólico,
Primero, porque es un texto que forma parte de un título maravilloso, de un título deslumbrante, las palabras del regreso. Hemos visto la vez pasada un texto sobre el exilio de María Zambrano y dice llanamente, de manera espontánea, que ha vivido con el exilio, que no fue un sufrimiento, se atreve a decir esto, que ha formado parte de su ser. Bien, y entonces claro que el regreso es el momento de otra confesión, la confesión que fue un tema de un ensayo pequeño, precioso, la confesión como género literario, superando evidentemente el trasfondo religioso. Es un texto bastante interesante cuando uno estudia, por ejemplo, el género autobiográfico. Bien, entonces, primero el título, Las palabras del regreso, que es una recopilación de muchos textos después de su vuelta a la patria. Un tema de este libro es el tema de la cultura del libro y esa tesis sencilla pero profunda, el libro como ser viviente. Y ese texto me ha interesado porque en realidad hace la transición entre su juventud, el tiempo de Primo de Rivera y de la República, y el tiempo del exilio. Porque cuando habla de su juventud, como en ese texto, de su adolescencia, pues entonces 1903 más 20, por ejemplo, todavía estamos en ese régimen bastante original que es la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces, en ese texto recuerda, confiesa su experiencia de maestra, pero en un ambiente muy popular del campo. Miren ustedes cómo empieza este texto. He visto también en la iglesia a las mujeres que leían un devocionario sin saber leer, teniendo las páginas al revés. Y sin embargo, yo no he podido nunca burlarme de un fracasado. Porque queda siempre vivo el gesto de elevar el libro. Elevar, es un verbo extraordinario que tiene una resonancia religiosa evidente, elevar el libro como el sacerdote eleva la hostia. De mirarlo y de ofrecerlo como si fuera una sagrada forma. Una forma sagrada que tiene que estar por encima de todos, que tiene que manifestarse como si fuera verdaderamente una forma de comunión, otra palabra de resonancia religiosa. Algo de haber en esto que digo cuando se despierta este odio y ese amor y esa ternura. La existencia del libro es ya por sí misma una revelación, contenga lo que contenga. Ojo, que esa frase es fundamental. La revelación es una de las palabras también maestras de María Zambrano. He hablado del intelectual, que sea masculino o femenino. Zambrano es una forma pues, depurada del intelectualismo, pero su idea es ser un ser de revelación. Lo ha dicho varias veces. Y entonces, claro que en ese ideal de revelación, pues se ve esa idea de ese idealismo al servicio de los demás también, entregar cuanto pueda para iluminar los espíritus a los que se dirige. Para muchos, tener un libro en los pueblos de esta España que ha sido, y ahora alude precisamente a la España de sus años, cuando tenía unos 20 años,
continuara siendo analfabeta en su mayor parte. Sucedía que existiese solo un libro guardado en la secretaría del ayuntamiento o en algún lugar público, pero al mismo tiempo era inasequible, porque estaba dentro de un armario del que tenía la llave un funcionario al que tenía que consultar. Tenían que conformarse con ir a verlo o con correr hacia el lugar, a veces el campo, formarse con ir a verlo o con correr hacia el lugar, a veces el campo, y aprovechar el momento en que podía aparecer el funcionario sacro. Aquel momento de abrir y estar dispuesto a sacar la llave y abrir el libro y darlo a leer, solía ser el diccionario de la Real Academia, solía ser también un ejemplar del Quijote. Era el único libro que había en el pueblo y no se podía tocar. Era como un símbolo real e irreal, enteramente sacro, palabra clave. En mi juventud, ya empezamos con el recuerdo, no pertenecía a nada, sino que había que darse u ofrecerse a una fundación del Ministerio de la Educación. Y viene lo más conmovedor del recuerdo. Se trataba de las misiones pedagógicas, a las que se iba sin interés ninguno, pero dándolo todo al misionero. Se les decía, se le dan únicamente las sandalias. O sea, como otra Santa Teresa que anda por Castilla fundando un monasterio, las sandalias que no tenían las sandalias, bueno, eran descalzas. Bueno, esa frase realmente es algo conmovedor. Yo he utilizado esta palabra, esta frase a mis estudiantes. Decía que, bueno, aludiendo a esto, y decía, y ahora en nuestro bendito siglo XX, ¿qué damos a los docentes y a los estudiantes? Ni siquiera tal vez sandalias. Es decir, el medio más pobre de viajar. Íbamos en grupo de 3 o 4 o de 4 provistos de lo necesario para viajar en tercera, y a veces en burro mismo, o sea que no pasan días, estamos ya en el siglo XVI, XVII, con el burro de Sancho, subiendo y escalando montañas hasta llegar a lugares que no tenían por qué ser tan pequeños ni abandonados, a veces grandes pueblos donde el libro no existía, o sea que no depende del tamaño de la ciudad, la presencia del libro, es realmente un medio analfabeto, por decirlo así. Ni la música, ni el cine, ni ningún otro medio de comunicación, y ahí nos estaba esperando. Bueno, y entonces pues ustedes podrán leer muy a sus anchas ese recuerdo de la primera misión pedagógica de María Zambrano. Bien, pasamos, la verdad, a otro tema totalmente distinto, que he escogido el título de El último español fuera de España, Juan Goytisolo. Pues ha sido uno de los últimos premios Cervantes, por eso se había encontrado una corbata para presentar su discurso muy reducido, muy breve, en Alcalá de Henares, utilizando el verbo poder y primera persona del plural para un guiño a su público, y bueno, pues fue una lección de generosidad, por decirlo así, porque claro que aludía a fenómenos de racismo, porque eso es lo más interesante. Ese hombre que ha escogido en un momento de su vida, por razones intelectuales y personales, sobre las que voy a callar, prefiero no hablar,
pero bueno, un modo de vida que a él le era grato y hacer de hombre puente entre Occidente y cierta parte del Oriente o de África. Y entonces, pues claro que hay que pensar en un Goytisolo que en realidad, criado en un medio barcelonés, ha descubierto el sur de manera, pero fue un trastorno total para él. El sur, la provincia de Almería, ese libro tan precioso cuyo título es Campos de Níjar, y los barrios bajos de Almería. Otro libro, La Chanca, famosísimo. Y después de este descubrimiento, de este horizonte totalmente diferente de su Cataluña natal, pues adoptó el sur. Y, claro, traspasando el Mediterráneo por otras razones. Su obra es extensa, no vamos a hablar de esto, nada más que recalcando una cosa, su empeño en dibujar otra historia de las letras españolas. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, encontrar por medio de las letras una España alternativa. Y precisamente he escogido un texto que en realidad es una entrevista, forma parte de una entrevista, un encuentro con Goytisolo, sacado de un libro totalmente simbólico, España y sus ejidos, la ciudad de El Ejido, en la provincia de Almería, la ciudad de la región de los plásticos, cultivo bajo plástico, la región de la maniobra barata y realmente sacrificada, que fue uno de sus temas de combate durante los últimos años. Entonces, bueno, este título, España y sus ejidos. Le preguntan sobre el diálogo posible entre Occidente y Oriente, entre Norte y Sur. Y entonces vean ustedes lo extenso de la respuesta de Goytisolo, porque yo no he cortado nada, y bien construida, tres puntos. Claro que el último punto es un poco menos desarrollado, pero vamos a recorrer rápidamente este texto que es programático, que es Goytisolo, que resume su acción y su pensamiento. Bueno, alude a la fecha de nacimiento, ha nacido un día de los Reyes Magos, etc. La guerra civil, etc. El problema de la cultura española de los últimos 5 siglos es que se ha creado una tradición que se ha convertido en un icono incapaz de abarcar y de comprender la riqueza de su propio contenido. Yo siempre digo que hay 3 campos tabúes dentro de la cultura española y de nuestra mirada hacia el pasado. El primero, el no aceptar el hecho de que la literatura castellana en sus 3 primeros siglos fue literatura mudéjar, es decir, escrita en castellano, pero muy a menudo con modelos literarios tomados de la literatura árabe o de literaturas orientales traducidas al árabe y que pasaron a la península. Cuando Menéndez Pidal relacionaba el Cantar del Miocid con los cantos épicos godos, era un puro disparate. Bueno, entonces viene la primera afirmación tajante. Goytisolo adopta el punto de vista de Américo Castro, es evidente, pero de notar que en su búsqueda de nombres olvidados, de heterodoxos, que para él es una palabra muy positiva, hay que ser heterodoxo, pues ha utilizado a Menéndez Pelayo y reconoce que
la erudición de Menéndez Pelayo es insuperable. Ahora bien, el punto de vista que dinamiza esa erudición es detestable para él y para otros lectores posibles. Pero eso es interesante. O sea, la manera positiva de valorar la heterodoxia. Bien. Y bueno, pues viene evidentemente Américo Castro. Luego el libro de Buen Amor, como señaló Américo Castro, es una obra totalmente mudéjar en ese sentido de Goytisolo. El Conde Lucador es otro ejemplo. Resulta absurdo que todo el mundo aprecie el arte mudéjar, pero se crea que este arte existía por sí solo. Hubo un arte mudéjar porque existió una sociedad mudéjar. Bueno, entonces mudéjar casi significa hasta cierto punto híbrido, una mezcla de culturas. Esto es el sentido. Escritura, y este es uno de los tabúes con los que he luchado siempre, pero con escaso éxito, porque las posiciones son férreas y se sigue negando lo evidente. También menciona a otro erudito, Marqués Villanueva, autor, por ejemplo, de un libro precioso sobre el mito de Santiago. Santiago y Sierra España. Y la formación de este mito a raíz de las peregrinaciones y de eventos políticos. Bien. El segundo tema tabú, dice Goytisolo, es la importancia del problema de castas de los siglos XV, XVI y principio del siglo del XVII. Y a partir del Lazarillo, la obra novelesca es una respuesta a la limpieza, es decir, a la honra y al linaje. Esa ironía está presente en toda la obra de Cervantes. Sí, eso es verdad. Hasta hay gente que dice que lo de la mancha es un juego de palabras trascendental, evidente y oculto. La mancha, o sea, la falta de limpieza de sangre. Me parece un poco, sí, bueno, discutible. Pero hay unos eruditos muy famosos que hablan de esa imagen de la mancha. Bien. Tal es el caso de Fernando de Rojas, eso es evidente. El converso Fernando de Rojas, autor del primer texto en Occidente donde no hay Dios, salvo en la primera frase. En esto veo mi idea la grandeza de Dios. Así empieza la Celestina. Bueno, de manera que a veces hay que matizar un poco el pensamiento de Goytisolo, pero ni hablar de rechazarlo, ni mucho menos, porque realmente, a pesar de algunas exageraciones o de algunos, en fin, trastornos, pero ha hecho realmente una labor pues de saneamiento, intelectual. Por ejemplo, Blanco White, he hablado de Blanco White como el protestante que radicado en Londres por razones familiares en el siglo XIX, y Blanco White, pues Goytisolo ha hecho 2 libros sobre Blanco White, 2 libros. Uno sobre la acción enciclopedista de Blanco White y otra, porque para él, y no es del todo falso, es uno de los protagonistas de la independencia de América, radicado en Londres y propaganda anticolonialista. Bueno, y tercer tema, la exclusión de la literatura erótica. Bueno, esto es un tema muy grato a Goytisolo, muy grato. Y sobre esto, como decía el Quijote, sobre esto habría mucho que decir. Y por eso no vamos a hablar. Los autores del 98, Unamuno y luego Menéndez Pidal, sostenían que la literatura española, a diferencia de la francesa, es una literatura casta. Bueno, supongo que piensa también
en ese juego de palabra un poco, en fin, fastidioso, facilón, la casta Castilla, etc., en torno al casticismo de Unamuno. Estamos al polo opuesto del pensamiento de Goytisolo. Cuando lees el cancionero de burlas, te das cuenta de que de casta nada. El retrato de la lozana andaluza, hemos visto este libro, y les he dicho pues muy sinceramente que es uno de los libros que te caen de la mano, porque francamente la obsesión del sexo, los juegos de palabras en torno al sexo femenino, al sexo masculino, es algo insoportable, es un tocho de 500 páginas. Bueno, de manera que decir que es, bueno, claro que es un atrevimiento en 1525, porque el libro es de 1500, pero que sea una obra maestra, es una obra, desde luego, peregrina, original, eso sí, bueno. Entonces, publicado en Italia, es una novela maravillosa, bueno, yo dejo este adjetivo, sobre la vida de una prostituta judía española en Roma, y es una obra maestra. Yo digo que hay que pensar en esa lozana andaluza porque forma parte, pero de manera solapada, de manera casi no aceptada, de la literatura española. Silenciar esta novela es algo muy sospechoso. Ensalzarla, a mi modo de ver, también no sospechoso, pero en fin, hay que matizar. Mi enfrentamiento con esa imagen icónica ha determinado de alguna manera mi visión de la literatura y mi propia creación. Desde luego, propia creación, sí. O sea, hay cosas de las que solamente la ficción puede dar cuenta. Sí, dar cuenta, pero no da la única cuenta que cuenta. En los documentos oficiales se encuentran datos que no dan cuenta de la realidad, pero la imaginación puede hacerlo mejor que los documentos o fotos. Desde luego, una acción, y eso me parece pinta muy a lo vivo a Goytisolo, cuando vivió sus últimos años, bueno, bastante, en Marrakech, en Marruecos, pues hizo gestiones para que la famosa plaza donde todos los turistas vienen y se agrupan, esa plaza, bueno, yo de Jemaa el Mar, fuera considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque claro que detrás de esta imagen pintoresca hay toda una tradición oral de los cuentistas, etc. Y logró Goytisolo una cosa que lo pinta, imaginar un espectáculo que se repitió en esa plaza donde hay los portadores de agua y todas las clases de nuevos pícaros, representar algunas escenas del libro de Buen Amor de la Arcipreste de Ita. Es verdad que el Arcipreste de Ita, por ser arcipreste, tiene un vocabulario bastante descarado, eso no cabe la menor duda. Y entonces, sí, la plaza llama el FNA, bien. Y bueno, pues entonces escribió montones de páginas diciendo, pero el libro del Buen Amor es realmente el puente entre la tradición oral del Occidente y la tradición oral del Oriente. Esto fue una de las ideas de Goytisolo. Y otra vez pasamos de un polo a otro, bastante opuestos, que es, bueno, esa idea de una experiencia de lo extranjero, del extranjero como experiencia literaria, cultural, hacia el cosmopolitismo. He escogido adrede nombres que posiblemente para ustedes no son evidentes, y a mí me es muy grato
mencionar a esos nombres, a esos hombres y nombres, porque en realidad pues hay que también intentar rescatar a esos nombres y formar otra tradición de la literatura española. Primero, este novelista, bastante criticado, incluso en la universidad, pues Blasco Ibáñez no escribe muy mal, esa escritura folletinesca, claro que fue alumno, escribió para Fernández y González, 300 novelas, cierro el paréntesis. Y bueno, sí, la pluma era fácil para Vicente Blasco Ibáñez. Yo considero que hay autores para quienes la pluma no es muy fácil, pero la abertura de espíritu de Vicente Blasco Ibáñez, su posición bastante, como diría yo, arriesgada de sostener el republicanismo cuando la dictadura de Primo de Rivera, fundar periódicos, esta tendencia para, digamos, un poco popularizar esas ideas republicanas, francamente merecen una superación de una visión bastante negativa. Sí, bueno, y por ejemplo, la novela Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis es uno de los pocos textos sobre la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y claro que estaba aliadófilo Blasco Ibáñez. Bien, entonces esa vuelta al mundo de un novelista es un texto extraordinario, consta de 2 tomos, y bueno, son viajes de novelista, pero también yo sospecho utilización de textos leídos y una compilación de algunos textos. Pero de cualquier modo, desde su Valencia, pero también radicado en Menton, esa ciudad francesa lindante con Italia. Tenía una preciosa, también la riqueza, el ser rico de Blasco Ibáñez, que fomentó varias críticas. Claro que se ganaba muy bien el dinero, y solo con su pluma. Entonces, todo esto son imágenes que en fin, representa una sombra de una figura que merece, en fin, otro enfoque. Bien, y también Guillermo de Ayala Plaja, posiblemente conocido como un catedrático y historiador de la literatura española, un libro interesante sobre modernismo y 98 que no repite todas las perogrulladas del 98. Yo pienso en La Inentralgo, un libro sobre la generación del 90, interesante, pero francamente una imagen totalmente, como diría yo, simplificada del 98. Bien. Y Guillermo Díaz Plaja ha escrito un centenar de libros. Y ese catedrático de la universidad tenía una vocación contrariada, la de un periodista. Y precisamente he rescatado 2 libros suyos, Las ínsulas extrañas, y otro libro sobre las ínsulas extrañas y Europeo en el exilio. Ahora bien, Europeo en el exilio alude a un texto suyo que trata de Europa, y el título precioso, Para construir Europa. Bueno, son textos de los años 70, ojo, 70, pues todavía España era lo que ustedes han conocido. Y bueno, vamos a ver, hablar de Europa por los años 70, incluso antes, pues, era tomar partido, evidentemente. Y entonces lo que me interesa, por ejemplo, ese título
que para muchos, o para algunos, puede ser una provocación, pero bueno, España no necesita Europa. Desde las famosas palabras de Unamuno. O sea que esa posición no se valía de posiciones políticas, sino de posiciones literarias e intelectuales, cuyo campeón había sido Unamuno. Recuerden ustedes que esa idea, claro que se parece una paradoja, pero bueno, ¿de dónde sale esa paradoja? Que hay que hispanizar Europa y no europeizar a España. Y bueno, esa manera de plantear un dilema para España me parece bastante peligroso y sobre todo muy sencillo. Bueno, entonces, para construir a Europa, un título que llama la atención, que choca, que interesa, y escoge tres ejemplos de europeización. Y de manera, a mi modo de ver, un poco de táctica para su público, empieza por consideraciones religiosas y alude a ese movimiento de la comunidad de Thésée, que es el acercamiento entre católicos y protestantes. Thésée, que es un pequeño pueblo en plenas viñedos de Borgoña, en Francia. Bueno, entonces eso representa una manera de enfocar la actualidad, porque ¿qué conocía a ese movimiento ecuménico de Thésée? Aludiendo también a la esperanza de jóvenes, esos jóvenes que acudieron a visitar este singular y ejemplar monasterio, primer intento de liquidación del monstruoso absurdo en que se empecinan las diversas tendencias que sirven cada uno de distinto modo al Señor Jesucristo. Bueno, bien, aludiendo también al espíritu postconciliar, o sea, del Vaticano II. Bien. Segundo ejemplo, un ejemplo intelectual remite a un movimiento intelectual y la creación de la Universidad Europea de Verona. Hubo varias universidades, por ejemplo, también en Bélgica, bueno, en Francia no, Bélgica, Alemania, bueno. Entonces, para difundir el espíritu europeo. Y tercer ejemplo, un ejemplo sacado del periodismo, la iniciativa de 4 periódicos muy importantes, La Stampa, italiano, Die Welt, alemán, The Times y Le Monde, francés, de formar un solo número, a veces, sacar un número para esos, como dice Illas Plaja, de 257 millones de habitantes. Bien vale la pena, pues, de añadir esta importante, acaso decisiva realidad a la larga hilera de las nostalgias de Europa, que parece siempre que se escapa cuando como Tántalo se diría que está al alcance de su mano. Bien. Y eso explica pues, esa idea de Europa que poco a poco aparecía en los últimos años de la España franquista. Otro texto, no tenemos tiempo, pero me hizo gracia ver que Díaz Plaja se fue hasta esa remoto territorio francés de Tahití y hablando no de manera exótica de las mujeres, de las bailadoras de Tahití, sino de Gauguin y aludiendo a la, antes de Vargas-Llosa, aludiendo a ¿cómo diría yo?, a la genealogía hispánica de Gauguin.
la famosa Flora Tristan, que era su abuela. Bien, entonces ustedes podrán leer este texto, que es una muestra entre muchísimas otras más del espíritu viajero y la voluntad de salir de las fronteras. Claro que ustedes me dirán, pues tenía los medios para salir de España, pero en fin, bueno, escribir testimonios para un poco abrir las ventanas, que era el grito de guerra del joven Unamuno, acabando en torno al casticismo. No os olviden, porque en aquel entonces Unamuno era socialista, casi anarquista, con ribetes anarquistas, y entonces el lema era abrir las ventanas, y también España, que carece de juventud, es un país de viejos, lo dice expressis verbis al final en todo el casticismo, que también tiene su interés 1895. Bien. Y bueno, pues otro, para nada más que conste, Manuel Alvar, catedrático de literatura española, y ese título que evidentemente para mí es encantador, Pasos de un peregrino, que es el comienzo de un verso famoso de Góngora, de las soledades de Góngora. Pasos de un peregrino son errante tras las huellas de España. Está en la colección austral, muy al alcance de todos, y es un texto, una recopilación de artículos muy interesante. Bueno, llegamos a este tema de España como problema, que ha sido un tema muy ventilado y muy trillado durante décadas. España como problema alude a un título de Laín Entralgo, España como problema, especialista del 98, que también pues tuvo como punto centro de reflexión esa problematización de España. Recuerden ustedes las páginas de Azorín sobre Lara como único hombre, espíritu consciente de que hay un problema de España, y esa consecuencia nosotros, generaciones del 98, vamos a reanudar con la visión esbozada por Lara a comienzos del primer tercio del siglo XIX. La preocupación de España también. Yo diría previamente que hay que encarar este tema, contemplar este tema de España como problema, descartando tres tentaciones, y si digo tentaciones es que fueron expresadas en varias ocasiones. Primero, descartar una visión esencialista. España es. Y bueno, y después, ¿qué vamos a hacer? España es, la esencia de España. Primera tentación. Segunda tentación, casi más conocida, el excepcionalismo. España es diferente. Y tiene su parte de verdad. Yo solía decir a mis estudiantes, no vale la pena hacer una comparación entre le valet francés de la comedia y el gracioso. Eso es totalmente carente de sentido. El pícaro también. El pícaro para los otros franceses es Gil Blas. Pues es un contrasentido total. Entonces, pero esencializar la diferencia, hasta el lema Spain is different, para sacar el dinero del turismo, o para justificar un retraso
pintoresco también, la miseria española o el retraso español como algo pintoresco para los turistas, sacar fotos, etc. Esas cosas repugnantes. Bueno, entonces, ojo con ese tema de la diferencia, que tiene su parte de verdad, tiene incluso su interés, pero nada de excepcionalismo. Y tercer punto, valerse de la tradición. La tradición, y bueno, la tradición, ¿de dónde viene esta palabra? Hay que reconocer que Menéndez Pidal ha sido casi el padrino de esta noción, la tradición, porque nosotros estudiamos el Cantar de Millo Cid, pero el Cantar de Millo Cid es el Cantar de Menéndez Pelayo. ¿Quién dividió el Cantar en 3 partes? ¿Quién hizo eso? Menéndez Pelayo. Es el texto de Menéndez Pelayo. Bueno, claro que erudiciones impecables, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde también viene ese tema de España es realista? El arte español es realista. Entonces, nada de idealismo. Ah, sí, idealismo, pero con realismo. Entonces, ¿de dónde viene esa disyuntiva, esa alternativa? O sea, cosas que realmente instrumentalizan a España y, claro, que hizo daño, pero también tenía su lógica ideológica. España es diferente. Utilizar la tradición como explicación de situaciones actuales. Lo hemos visto también en otras ocasiones a lo largo de este curso. Bueno, entonces he escogido cosas más interesantes, más complejas, la labor realizada por Carmen Iglesias, que, bueno, es valiosa, una labor valiosa, con un título sacado de Calderón, No siempre lo peor es cierto, un verso de comedia de Calderón, estudios sobre la historia de España. Lo interesante es que en realidad Carmen Iglesias, académica, etcétera, etcétera, pues se vale de la enseñanza de José Antonio Maragall, historiador famosísimo, que fue un hito precisamente después que estaba en España. Américo Castro no estaba en España, pero las obras hasta cierto punto son paralelas. José Antonio Maragall. Por ejemplo, un título de un libro de Maragall, La historia como proyecto de futuro de una sociedad. O sea, no ensimismarse en la erudición o en el pasado como coartada, sino utilizar la historia como proyecto de futuro. Bueno, eso es el modelo de la reflexión de Sa Carmen Iglesias, de ese libro realizado, que es bastante interesante, en Galaxia Gutenberg, en buena vulgarización. Maragall, que estigmatizó lo que llamó el narcisismo de la diferencia, o sea que nosotros españoles somos diferentes y con eso nos contentamos con esa diferencia, narcisismo totalmente ensimismado en la diferencia. Esto es algo muy importante y ha sido peligroso. Y claro que toda la mitología de la excepción española. Bien. También Maragall ha escrito, y no es casualidad, no es casual, sobre el mito de los caracteres nacionales. El español es así, el francés es así, pero después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justificar las cualidades y los defectos con el carácter del pueblo. O sea que eso es una mezcla típicamente del trabajo ideológico. También de Maragall, Utopía y Contrautopía en el Quijote, un libro precioso, reedición del 76 y del 2004. También he pensado en un libro que me ha interesado sumamente,
cuya originalidad es innegable, es de Juan Marichal. Hay otro libro, El intelectual y la política. Miren ustedes donde han recopilado esas conferencias estupendas de este intelectual. Residencia de estudiantes, una serie de conferencias muy interesantes, un pequeño libro. Pero teoría e historia, hay un gazapo, historia del ensayismo español, es muy interesante porque en realidad es el pretexto desde Feijóo de recorrer toda una tradición de espíritu crítico y también de comparación entre el legado español y las aportaciones extranjeras. Y pasamos evidentemente, por razones de tiempo, pero también para acercarnos a nuestra actualidad, a Fernando Savater. Pues Fernando Savater ha publicado libros, bueno, muy interesantes, muy, en fin, llamativos, con el título Contra las Patrias, 1984. Y también otro libro que me hizo gracia, Instrucciones para olvidar el Quijote. No se trata de olvidar la obra maestra de Cervantes, sino olvidarse de toda la parafernalia nacionalista e ideológica a raíz de la obra maestra de Cervantes. Entonces, he escogido dos textos de Savater, pero antes de leer con botas de 7 leguas, como siempre, esos textos, permítanme citar nada más que unas frases sacadas de El arte de vivir, que es un libro de entrevistas con Juan Arias, un periodista, 1997. Y dice Savater lo siguiente, realmente muy interesante. El problema español, o sea, que alude a España como problema, este lema, la cantilena. El problema español ha sido siempre el convertir a España en una cuestión permanente y metafísica para los españoles, la esencia. Vean ustedes cómo Sioran, el filósofo rumano y francés, Sioran, solía decir una cosa muy graciosa, que éramos como los rusos, que nos hacíamos sobre España las preguntas que otros pueblos se hacen sobre Dios. Existe, me quiere, es bueno, hay demonios antiespañoles, como hay Satanás contra Dios. Todas las preguntas teológicas, palabra clave, bajo la pluma de Savater, todas las preguntas teológicas que los pueblos se hacen normalmente sobre la Biblia, nosotros las hacemos sobre España. Me parece bastante interesante como tema de reflexión para alumnos. Ustedes dirán lo que opinan de estas frases del filósofo Savater. Y a continuación, sobre todo los que vivimos en algunos puntos de fuerte nacionalismo. Savater es de origen vasco. Vemos en la idea del Estado español la defensa contra el peligro de caer en manos de los nacionalistas, es decir, en manos de exclusivismos, de provincialismos. Todos esos ismos hay que pensarlo, remover esto en nuestra cabeza, de ombliguismos, narcisismo, de ser unánime de una manera predeterminada y artificiosa. Bueno, evidentemente hay que desarrollarla. Alude a ser unánime de manera predeterminada, pensar que España es una.
es evidente, bueno, o que sigue siendo en el espíritu de algunos nacionalistas. Bien, entonces, el nacionalismo sacado de Contra las Patrias, pues tiene rasgos de panfleto, pero realmente es un trabajo bastante interesante para, digamos, poner los puntos en las IES. Primero, el nacionalismo no consiste más, la idea de que el nacionalismo no consiste más que en el amor al país en que uno ha nacido y de donde uno vive, a sus tradiciones, a su lengua, etc. Bueno, eso, idea falsa. El objetivo más vociferado por los nacionalistas de toda la Haya es la defensa de la identidad nacional. Otra engañifa, segunda página. Bueno, entonces, vean ustedes el programa que siempre está en torno de un puñado de ismos y un puñado de ideas que tienen su origen en el siglo XIX, pero radicalizados, pero politizados a mediados del siglo XX. A no ser, claro está, que los nacionalistas no traten realmente de defender esa identidad, sino más bien de agredirla recortándola. Me explico. En Euskadi, en Cataluña, con Y, en Galicia, en Andalucía, en todas partes, la identidad colectiva realmente existente está compuesta de tradiciones y préstamos, de cosas que nacieron allí y de cosas que han venido de fuera, de gente con raíces familiares autóctonas, de inmigrantes y sobre todo de mucho mestizaje, palabra clave que si lo ha leído Goitisolo, estaba sobre Los Ángeles, mucho mestizaje entre lo uno y lo otro. En una palabra, ninguna identidad colectiva en nuestro país está desligada del resto de las identidades españolas, ni puede desligarse de ellas sin perder parte de su propia sustancia. Entonces es cuando ustedes entienden por qué abogó Savater por el Estado español como algo que garantiza pues contra todos los peligros y todos los espejismos nacionalistas. O sea, privilegiar un nacionalismo en contra de otro, no. O sea, formar un conjunto matizado, respetando las diferencias. Y por eso la pregunta final, ¿no será ese recorte mutilador lo que los nacionalistas entienden por defender su identidad? Segundo texto de Savater, que bueno, no tenemos tiempo para comentarlo detenidamente, pues vuelve sobre este tema del exclusivismo nacionalista, que realmente para él es la plaga de la democracia y por eso ha escrito e incluso ha actuado. Y bueno, dice, por ejemplo, detestar las patrias y abominar de las nacionalidades no es rechazar la solidaridad necesaria a todo grupo social, ni mucho menos condenar el encanto estético de las diferencias de costumbres. Bueno, ahí está. ¿De dónde sale el encanto estético de las diferencias de costumbres? Del costumbrismo decimonónico y de sus secuelas, de sus continuaciones a lo largo del siglo XX. Lengua, rito y estilo de vida. Tampoco significa olvidar las tradiciones comunes, aunque sí, desde luego, valorar de manera más escéptica y menos cruenta el esfuerzo, a menudo implacable, de los padres fundadores. En último término,
Ir contra las patrias supone fundamentalmente asumir sin ambajes: yo prefiero ser ciudadano de un país democrático con leyes discutidas y popularmente aceptadas con garantías jurídicas igualitario de principio y tendiente dentro de lo posible a la efectiva igualación social, económicamente justo o con posibilidades y sucesiones de luchar porque llegue a serlo, culturalmente abierto, liberal en las costumbres, con autoridades más aficionadas a la persuasión que a la percusión, la discusión, etcétera, que afiliarme a cualquier patria, a cualquier bandera, a cualquier himno, a cualquier lengua, a cualquier venerable tradición, a cualquier suma de ancestros, a cualquier independencia que me someta a la dictadura de los más cercanos a la prehistoria de mis conciudadanos, etc. O sea, la elocuencia de la indignación bajo la pluma de Sabater. Y dicho esto, pasamos a este problema que ha sido candente durante decenios de España frente a Europa. Pues España frente a Europa, yo empezaría con la frase famosa de Ortega y Gasset, 1910. En Bilbao pronuncia: España es el problema, Europa la solución. Dicho esto, Ortega y Gasset. Más reciente, más cercano a nosotros, una reflexión que no pretende ser teórica ni filosófica, sino que forma parte de un libro casi de memorias, Cabos sueltos es el título, de un tal Enrique Tierno Galván. Y dice lo siguiente, texto de 1982, editado en Bruguera, Barcelona. Toda actividad política antifranquista durante estos años tenía un carácter europeo. Europa representaba para nosotros una ventana abierta que nos permitía soñar con la democracia. Yo cito esto como opinión de Tierno Galván y evidentemente como un hito más para dibujar un camino hacia el tema de hoy. Y entonces esa marcha, esa larga marcha hacia Europa, pues tiene varias fases y he rescatado varias manifestaciones ahora bastante olvidadas, los tres encuentros de 1959, que parece que es por lo demás un año realmente, como decíamos antaño, climatérico. Primero, el homenaje a Antonio Machado en Collioure, que reunió evidentemente a españoles exiliados y españoles que seguían viviendo en España. Bien, un encuentro bastante interesante y lamentablemente hay poca cosa sobre este encuentro, sobre los últimos días de Machado en Collioure. Han salido libros, incluso un libro traducido del francés que está ahora en todas las librerías, de Issorel, Jean Issorel, los últimos días de Machado en Collioure. Bueno, segundo encuentro, Formentor y las conversaciones poéticas. Eso a raíz de esta revista, que fue una iniciativa realmente trascendental, la idea de crear una revista por parte de Camilo José Cela, la famosa revista Papeles de Son Armadas, cuyo secretario durante años y años fue el poeta Caballero Bonal. Eso es interesante. Entonces, esas conversaciones poéticas
bueno, hay ecos en algunos números de papeles de Son Armadans. Y el tercer encuentro en Formentor, y Formentor les suena a Premio Formentor, a raíz de esa iniciativa, unas reflexiones sobre la novela. Y también, bueno, son 3 o 4 encuentros, poesía, novela, y el encuentro internacional de Lourmarin, que es un pequeño pueblo de Provenza en Francia, donde se reunieron de manera bastante, en fin, original a intelectuales, a escritores, a poetas de la Europa occidental. Por ejemplo, curiosamente yo he oído hablar de esos encuentros al leer a la novelista portuguesa Agustina Besalluix, 60 novelas, todavía vive. Era la representante de Portugal. Para España había Pedro Laín Entralgo, había José Luis Aranguren, había Camilo José Cela, José María Castellet, el famoso crítico barcelonés, y Julián Marías. Y Julián Marías, en realidad, pues ahondando en la obra de Julián Marías, en Los Españoles, he mencionado este libro cuando Moratín, porque hay unas páginas sobre Moratín que he utilizado. Hay en este libro Los Españoles de 1962 unos ecos de este encuentro que realmente fue algo bastante excepcional. Bueno, no desembocó en iniciativas extraordinarias, y también estaba Denis de Rougemont, el famoso suizo Denis de Rougemont. Claro que la opinión federalista en cuanto a Europa pudo plantear problemas, pero de cualquier modo uno de los temas de reflexión era evidentemente un tema polémico contra el provincianismo, contra el proceso de europeizar. Y Julián Marías dice que Europa es un verbo, el verbo europeizar, o sea, significa un largo proceso de transformación de las mentes, de transformación de situaciones culturales con fronteras, etcétera, etcétera. Y evidentemente la lenta marcha hacia Europa fue también esa década, desde julio de 1976, con el gobierno de Adolfo Suárez, hasta 1986, cuando España entra en el conjunto europeo como miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea. Y en esta lucha, por decirlo así, o en ese largo combate hacia Europa, hay que destacar evidentemente el nombre de Leopoldo Calvo Sotelo, sobre todo porque hay un estudio valiosísimo de 2017 de Jorge Lafuente del Cano, joven historiador, que hizo un trabajo pero perfecto sobre esos años bastante complejos digamos, el avance de la idea de Europa y la actuación de Leopoldo Calvo Sotelo, que, como recuerda el historiador, se llamó a veces Mr. Europe. Mr. Europe. Mr. Europe, o sea, ¿por qué viene ese inglés? Porque no es del todo español. Bien. Bueno. Y volvamos a nuestro tema de españoles
fuera de España, pero no olvidando la disyuntiva españoles dentro y fuera de España, entre liberalismo y cosmopolitismo. Y entonces pues, he escogido a algunos nombres famosos para ver un poco cómo iba desarrollándose desde el comienzo del siglo XX, pero también segunda mitad más importante, esa idea de liberalismo, cosmopolitismo o también europeísmo. Me interesa, por ejemplo, Gregorio Marañón. He hablado de esto, de cualquier modo, Gregorio Marañón nos ha suministrado el título de nuestras conferencias, Españoles fuera de España, que es el título de un estudio suyo, sobre todo y hace hincapié en el siglo XVI. Bien, ensayos liberales. Ojo que ensayos liberales es en la edición austral de 1946. Miren ustedes que la utilización de la palabra liberal en el 46 en España podía conllevar algunos problemas, y no digo más. Entonces, lo interesante es qué es ser liberal para Gregorio Marañón. Y a secas yo hago esa citación. Son dos cosas, dice Gregorio Marañón. Primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo. Trabajo bastante duro. Dos, no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin. O sea, otro modo de enfocar la política. Y no viene aquí, pero hay un libro de Gregorio Marañón cuyo título es espléndido, Raíz y decoro de España, Austral, 1952. Y evidentemente una página de este libro, Los deberes olvidados. Bueno, y esa frase, así de paso como, digamos, para no insistir mucho, la dictadura no se evita declavando contra ella, sino haciéndola innecesaria, palabra interesante, con nuestra rigurosa disciplina del deber. Y claro que haciendo esto con la rigurosa disciplina del deber, nos encontramos frente a una situación en la que hay deberes olvidados. O sea que hay que matizar y hay que recordar las palabras de Gregorio Marañón, porque me parece que ahora pues está un poco sumido en unas sombras del pasado. No, es un espíritu de lo más destacado y sabía muy bien lo que hacía cuando escribía. Lo mismo con José Luis Aranguren. Realmente se trata de una trayectoria, palabra utilizada ya la vez pasada en el seminario, trayectoria de exiliado. Pues José Luis Aranguren viene de la Falange, era amigo de Dionisio Ridruejo, que también evolucionó muchísimo. Entonces, y bueno, Aranguren que tuvo que dejar su cátedra, le alejaron de la cátedra durante varios años. Entonces, ese libro, Crítica y Meditación, es un libro muy interesante. Miren ustedes la primera fecha, 54, pero reedición, evidentemente, después de la transformación de España, 77, segunda edición. Y entonces, pues dentro de este libro hay un texto de unas 30 páginas muy interesante sobre la evolución espiritual, el título, la evolución espiritual de los españoles, de los intelectuales españoles en la emigración. Pero lo interesante es esa relación que hace Aranguren entre los exiliados y
un pensamiento español durante el mismo tiempo que intentaba tender la mano a los exiliados. Bien. Lo interesante es que para hablar del exilio dice, pero bueno, ¿quién fue el primer exiliado, el primer desterrado? Dice, pues el Cid, desterrado por ser buen vasallo de un rey pésimo. O aludiendo también a esa palabra interesante, no sé si la he mencionado con toda su importancia, José Gaos, uno de los pocos filósofos emigrados a México, que habla de los transterrados. Y transterrados significa una valoración positiva del exilio. Es un trastrueque de tierra, pero en realidad no hay pérdida. Hay nada más que transformación de una tierra en otra. Ese sufijo trans que es tan dinámico y tan positivo. La alusión en este texto al poeta Moreno Villa, de que hablé la vez pasada, un poema, y cita, cosa que es nuestro tema de hoy, un verso de un poema de Moreno Villa: ¿por qué no es el mundo mi patria? Y escribe esto mientras está exiliado. Madariaga, evidentemente, de manera que, y por si fuera poco, la tradición de los judíos exiliados desde el siglo XVI, y esa nostalgia de los escritos de los judíos españoles, cosa que ha suscitado unos escritos, en particular un precioso artículo de Marcel Bataillon. Yo soy pequeño discípulo de Marcel Bataillon, sobre esa melancolía de los judíos, o sea, casi prerromántica, de los judíos españoles. Bien. Américo Castro, señalado, o sea, todos esos nombres que vuelven a ser mencionados, que representan otra tradición que la tradición con T mayúscula. Américo Castro, criticando, por ejemplo, lo cita a Unamuno, que grita que inventen ellos, o sea, la invención, la modernización, Europa. Nosotros nos quedamos con... y dice Aranguren que, o repite lo que dice Américo Castro, que realmente esa frase que inventen ellos es un exabrupto de barbarie, quien también en los últimos días de su existencia habló contra la barbarie, eso bien conocido. Es una personalidad muy compleja, Unamuno, muy compleja, no digo más. Bien, pasamos a Julián Marías, Los Españoles. Acabo de mencionar esta recopilación, Revista de Occidente, evidentemente, Marías, discípulo de Ortega y Gasset, publicado en Revista de Occidente en 1962, pero la España posible en tiempo de Carlos III. Creo que ya he mencionado este libro, que confieso, cuando volvió después de varios años a España en 1964, pues topé con este libro, y como que dedicaba al estudio de la ilustración española, pues me leí este libro con sumo gusto, y es un comentario sobre un manuscrito que representa el estado de España durante el reinado de Carlos III, que representaba el momento más significativo del combate de las luces. Y el título me pareció maravilloso: La España posible. Eso resume precisamente el eje fundamental de esos seminarios. Otras Españas posibles a raíz de exilios, a raíz de españoles que se quedaron dentro, pero que estaban
pensando, luchando, escribiendo para, digamos, un poco transformar las ideas académicas sobre España. José María Castellet, su libro de memoria, Los escenarios de la memoria, de recordar que Castellet es autor de esa famosísima antología Los novísimos, 9 novísimos poetas españoles, que lanzó realmente la nueva poesía con, por ejemplo, Guillermo Carnero y Vázquez Montalbán, que forma parte de los novísimos, y no fue solo novelista de novelas policíacas, poeta. Entonces 9 novísimos fue una antología fundamental, ha sido reeditada a comienzos del siglo XXI con un prefacio bastante interesante sobre la labor crítica de Castellet. Y no menciono otro libro suyo, pero lo menciono ahora, La hora del lector, que representa, porque es evidente que en aquel entonces Castellet era fundamentalmente marxista, estudio de sociología. La hora del lector representa un movimiento crítico que desplaza el interés desde el autor, o el mito del autor, y lo que el lector fabrica, elabora con su lectura. Entonces, esa famosa estética de la recepción, que ahora pues parece totalmente la obra del famoso, demasiado famoso alemán Jauss, recepción, pues la obra del lector de Castellet, dos décadas antes de Jauss, había formulado Castellet una teoría, y claro que cada vez que pude, pues recordé este libro, que realmente es un hito fundamental en la evolución de la crítica, porque el famoso alemán Jauss dice que va a presentar una revolución de paradigma. Palabra filosófica grata a los alemanes. Bien. Pero la revolución del paradigma la hizo sencillamente y calladamente Castellet, pasando del autor al lector. Y el texto es incompleto, lo completa el lector. Y siguiendo en ese rescate de personalidades interesantes, Rafael Arguyoy, profesor de estética en Barcelona. He mencionado a Arguyoy hace poco con motivo de sus estudios sobre el romanticismo, pero romanticismo alemán, sobre todo inglés, y me pregunto por qué España no está. Por ejemplo, he mencionado la atracción del abismo, o sea, un tema de la pintura, o sea, el pequeño personaje que está ante un paisaje, y llama esto Arguyoy la atracción del abismo. Y he mencionado esto con motivo de Don Álvaro o la fuerza del destino, porque realmente el suicidio de Don Álvaro representa la atracción del abismo, una cosa fundamental del romanticismo. Bien, pero bueno, Arguyoy ha hecho sigue haciendo, está un poco enfermo desde unos años. Territorio del Nóvada es un título bastante interesante, porque en realidad hace un paralelo entre la labor del intelectual y esa tierra de nadie donde vive, que es el Nóvada, la apología del viaje, y también de mencionar de Arguyoy un librito de diálogos con Eugenio Trías, el famoso filósofo, y entonces es un recuento de todos los temas de la actualidad, porque ha salido hace unos 10 años, un libro interesante donde Arguyoy, filósofo, pero bueno, discuta con el verdadero filósofo Eugenio Trías.
y Ángel Crespo, el poeta Ángel Crespo, sus memorias, los trabajos del espíritu, donde realmente pues queda patente el espíritu cosmopolita, porque en realidad Ángel Crespo representa lo que unos llaman autoexilio. Este hombre tuvo que dejar España, pensaba con razón que no podía seguir con una carrera universitaria en España, y entonces se fue a Puerto Rico, se fue a Cuba, se fue a Estados Unidos. Es un traductor maravilloso. Ángel Crespo es uno de los mejores divulgadores de la literatura italiana y portuguesa. Entonces, en los trabajos del espíritu hay páginas sobre las experiencias de traductor de Pessoa, por ejemplo, que es muy interesante. Bueno, y para terminar, novela y cosmopolitismo, porque, bueno, no hay que olvidar el trasfondo literario. Y, bueno, hay dos novelistas en este momento que me parecen protagonizar hasta cierto punto un cosmopolitismo. Bueno, primero, Antonio Molina, conocedor de la pintura europea. Cada vez que hay un problema sobre pintura, sale en el Babelia un artículo de Antonio Molina. Fue uno de los mejores conocedores del jazz, y El invierno en Lisboa es una novela enteramente basada, no enteramente, porque hay el tema amoroso, bastante original, pero sobre el jazz entre San Sebastián y Madrid y Lisboa. Un invierno en Lisboa, que es una de sus primeras novelas. Ahora bien, un hombre que escribe sefarad representa evidentemente una tradición de pensamiento, me parece bastante afín a Goytisolo, rescatar esa historia dramática de los exilios, y lo hizo, bueno, en un libro bastante espeso, controvertido, pero interesante. Y entonces he escogido un trozo de este texto que es novela, es ensayo, es autobiografía, Ventanas de Manhattan, que es uno de sus mejores libros, y sobre todo original porque desdibuja las fronteras del género literario. Novela, autobiografía. Y entonces, miren ustedes cómo empieza el capítulo 77. Soy el ciudadano invisible de un país inexistente. Bueno, está en Nueva York y cuenta sus experiencias del extranjero en Nueva York. Soy el ciudadano invisible de un país inexistente, célebre, si acaso, por la Inquisición, las matanzas de indios, las corridas de toros y las películas de Pedro Almodóvar, todos los estereotipos con los que estamos viviendo. Y acerca del cual el periódico solo trae muy de tarde en tarde alguna confusa noticia, generalmente relacionada con las actividades de una guerrilla separatista y vagamente romántica que podría actuar contra un gobierno opresivo en las montañas tan agrestes como las del Kurdistán o Chechenia. Pues se burla un poco del espacio hispánico. No soy nadie aquí, o soy un don nadie, y sin embargo soy más yo mismo que nunca. Es una frase sencilla que expresa el papel revelador de la identidad, de la supuesta identidad. La experiencia del extranjero enriquece, modifica el ser humano. De revivir lo más valioso y decisivo de lo ya vivido, los episodios del aprendizaje que lo ha llevado a uno a ser quien es, los descubrimientos y los entusiasmos que en la vida normal ocupan un lugar estable en el pasado y que aquí recobran su puro fervor de novedad. Una frase bastante proustiana, que empieza entonces el laberinto de los recuerdos. Y
Entonces, en ese texto, como en otros, pero en ese texto, hay esa superposición del presente, el presente, autor reconocido en España, pero desconocido en Nueva York, y el pasado, el aprendizaje del chico que había nacido en Baena y que se había educado un poco por sí mismo, porque era de origen muy humilde. Entonces, ese balanceo en el texto de paralelismo de imágenes paralelas, porque, por ejemplo, no tenemos tiempo, pero miren ustedes en la primera página, las últimas líneas, esa expresión de cómo cuando, repetida, cómo cuando llegué a Granada y se me quedaban los ojos atrapados casi en cada escaparate donde había nombres rotando. O sea, ese juego continuo entre el presente de Nueva York y los recuerdos hasta los primeros recuerdos de su adolescencia en Andalucía. Y también otra expresión del juego entre presente y pasado. Cojamos en la segunda página, vuelvo a ser quien abría con impaciencia un libro. El diálogo con el vuelvo a ser. Más abajo, ¿cómo descubría entonces a Onetti o a Borges o a Faulkner o a Proust? Y viene de repente como un corte drástico. Ahora leo en Manhattan al Philip Roth de The Human Stain, etcétera, etcétera. Ensayos de Joseph Brodsky o la crónica de sus viajes a Venecia. Como a los 20 años, siempre esa comparación, como a los 20 años, más abajo, revivo en Manhattan el estado de trance que conocí en una plaza de Granada. Es ese juego realmente muy interesante, sencillo, pero que representa algo muy proustiano, el juego de los espacios. El espectáculo de la ciudad a mi alrededor contenía todas las posibilidades de la literatura. Ese juego con el espacio, que también significa que el espacio puede proporcionar algo nuevo para la escritura. Y última página, 20 años justos después, soy el mismo que una tarde de mayo en Granada. Entonces, transformaciones, pero también semejanzas. ¿Y semejanzas por qué? Porque en Nueva York soy el escritor novato que está llamando a la puerta de un editor a ver si consigo una traducción de un libro mío. Entonces, pues, esto son páginas muy personales y muy interesantes. Bien, y totalmente distinto, uno de los novelistas de que se habla, de que suele hablarse en la actualidad, Enrique Vila-Matas, el barcelonés, el falso barcelonés, y he escogido no una página de esas numerosas novelas sobre qué es la literatura. Sacrifica un poco a la moda Enrique Vila-Matas al utilizar ese tema de qué es la literatura. Escribo textos que son literatura, el fin de la literatura como hay el fin de la historia. Entonces es totalmente distinto de Antonio Molina, porque en Antonio Molina hay una creencia sencilla en el valor de la cultura, mientras que en Vila-Matas siempre hay esa duda, ese escepticismo para con lo establecido, los valores literarios. Y esto pues encanta a cierto público, pero no vacilo en decir que a mí me deja de piedra y bueno, en fin. Bien, he escogido un texto, un pequeño artículo lleno de gracia, lleno de espíritu,
El País de 2007, en mis archivos personales, situarse en el mundo. Y en realidad, ¿qué acontece? Pues está comentando un evento francamente muy discutible, la Feria de Frankfurt, la Feria del Libro de Frankfurt. Bueno, miren ustedes nada más que al final de ese artículo el juego típicamente villamatasiano, propio de Villamatas. Los 101 escritores catalanes que acuden a Frankfurt. 101 escritores de Cataluña, me parece evidentemente un juego, una exageración. La cosa que no soporta Villamatas es que en la Feria del Libro pues, había como presentación de España, pues segunda columna, leamos esto. Particularmente lamentable dentro del lanzamiento de nuestra literatura en Frankfurt fue el pabellón dedicado a la tortilla española, el más visitado, bueno, también es cultura, con una afluencia de público. Se invitaba a tortilla de cebolla a quien quisiera, muy superior a los de los stands de libros. Eran entonces la gran mayoría de escritores españoles muy jóvenes y activos, y nadie intuía que tardarían muy poco en apoltronarse y ser engullidos por la repentina necesidad de llevar una vida de correctos hombres de negocio. Entonces, esa mezcla entre el dinero y la escritura. Bueno, y también otro rasguño, hace tiempo que el celebérrimo boom, tercera columna, dejó de tener la potencia de antaño, salvo en sus impresentables epígonos. Y sin embargo, a veces uno diría que nadie parece haberse dado cuenta de eso. Bueno, un poco exagerado. Y entonces, contra el boom, siempre es un poco fácil, opone un ejemplo. Y ese ejemplo, como si fuera, en realidad, ¿por qué escribe esto? Porque el ejemplo que va a aducir puede ser comparado con, por ejemplo, García Márquez, el jefe del boom. Y entonces es el escritor Bolaño. Tenemos así al caso del chileno, mexicano, catalán, Roberto Bolaño, que aparece como una sombra en ese libro muy logrado de Javier Cercas, Soldados de Salamina, porque Bolaño fue amigo y después, bueno, hubo un poco algunos problemas de relaciones, pero aparece Bolaño como amigo de Javier Cercas en esta novela famosa. Bueno, y un giro generacional a la herencia de García Márquez y sus novelas adladeres. Pues yo lo siento, como solemos decir en Francia, comparaison n'est pas raison, comparación no es razón. García Márquez es García Márquez y no estoy pensando en el premio Nobel, y Bolaño es un escritor de talento, pero por Dios, ¿por qué hacer esas comparaciones? Porque en realidad, pues, García Márquez escribe novelas que a Villamatas no le gusta, evidentemente, porque son cuentos, son el realismo mágico, y el realismo mágico, pues, para Villamatas es algo totalmente impensable. Bien. Y bueno, pues llegamos por fin al final. Concluyendo, pues primera idea, hemos reflexionado en torno a españoles fuera de España, como decía Gregorio Marañón, pero hay que pensar en los españoles dentro de España y relacionar, pues, a manera de una historia cultural más matizada, esas relaciones complejas
a veces ajenas al problema literario, pero muy importante desde el punto de vista cultural, este diálogo difícil a veces entre los españoles que se quedaron en España y los pocos que decidieron abandonar hasta cierto punto la madre patria. De manera que propongo, bueno, porque fue tema de un artículo mío, esa idea de extrapeninsularidad, porque en realidad esos españoles fuera de España forman parte del sistema literario español. Viven al extranjero, pero las obras inciden en el desarrollo de la literatura española propiamente dicha. Segunda idea, la experiencia de lo extranjero como dimensión cultural, y yo como catedrático de literatura comparada no puedo prescindir de esta idea fundamental, por eso cada vez que fue posible aludí a esos españoles que momentáneamente dejaron España y volvieron enriquecidos, como el famoso Ulises, el soneto de Dembélé, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, el enriquecimiento de la experiencia del viaje. Y tercera idea, el escritor mediador, o como se dice, yo como francés no es invención mía, passeur, está en varios escritos no traducido, una de las pocas palabras francesas, si comparamos con las palabras inglesas, se ha dicho de paso, passeur, o sea, el pasaje como el fenómeno de diálogo entre culturas, cosa que es en realidad el tema de esos seminarios, el tema de un catedrático francés que viene a España para hablar de cosas de España relacionadas con Francia o con Europa, con una dimensión extranjera sobre la que hay que reflexionar. Eso fue la idea mía y confieso que el año que viene pues posiblemente habrá otro tema que relaciona la materia hispánica con la materia no francesa, europea, un diálogo entre los mitos más importantes de España y la fortuna literaria de esos mitos en varios países de Europa occidental, o sea que es un pretexto para abrir algunas ventanas, ¿sí? Y también ver esas repercusiones poéticas, ideológicas de la literatura española a lo largo de los siglos de la Europa occidental. Yo no me meto en japonés ni en... Y entonces pues, me pareció evidente hablar del Cid, como buen francés, Corneille, pero no únicamente, de la Celestina, la tradición picaresca, del Quijote evidentemente, Don Juan y Carmen, medio hispana, española, medio francesa, adoptada verdaderamente como diría, un estereotipo. Los franceses han aprendido el español con un manual cuyo título es ¿Qué tal, Carmen? Bien, pues muchísimas gracias. A ver si nos encontramos el año que viene, a partir del mes de enero. Y otra vez, pero del fondo del corazón, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia y bueno, por el diálogo que hemos podido entablar a lo largo de 5 meses. Muchísimas gracias.